Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con el curso extensionista eh, del programa Transferencia Tecnológica en Adaptación al Cambio Climático para áreas vulnerables de las regiones de los ríos y los lagos. Este es el segundo video del tópico 2, Principios de Hidráulica y Cálculos Hidráulicos. En este video abordaremos el segundo tema del tópico 2, que corresponde a cálculos hidráulicos aplicados a sistemas de riego. Como vimos anteriormente, el flujo en conductos cerrados eh, se basa en dos supuestos por continuidad. El primero de ellos es el caudal, ¿cierto? Que dice relación con que en una tubería un caudal será igual en dos puntos extremos de esta tubería. Así también la energía en, en este sistema también será igual en ambos puntos. La energía en el punto 1 y la energía en el punto 2. Sin embargo, como vimos, ¿cierto? Existe una pérdida de energía que corresponde a las pérdidas de cargas. Por lo tanto, la energía en el punto 2 será igual a la energía en el punto 1 menos esta diferencia de energía por pérdida de carga. Entonces, esta pérdida de energía, bien, que se expresa también como diferencial entre la energía de los dos puntos, se refleja como una pérdida de presión o una reducción del caudal en los sistemas de riego. Entonces, las pérdidas de carga están dadas por el roce de las partículas del fluido, el agua en este caso, ¿cierto? Con las paredes de la tubería. A mayor flujo, mayor roce con las paredes. Además, el choque entre moléculas. A mayor turbulencia, mayor pérdida de energía. Para efectos de este curso, utilizaremos el método de Hazen y Williams para calcular las pérdidas de carga. Este método relaciona, ¿cierto?, como una pérdida de carga, ¿ya?, y considera el caudal que fluye por la tubería, un factor de rugosidad que depende del material de la tubería, el diámetro interno de la tubería en la cual se conduce el agua y también la longitud de la tubería. Entonces, el caudal para estos efectos, ¿cierto? Como lo vimos también en el video anterior, corresponde a un volumen en un tiempo determinado. El largo de la tubería corresponde a una longitud y el diámetro interno también corresponde a una longitud. Entonces, como unidad física de medida, corresponde a esta unidad. Entonces, si para poder darle una unidad de medida a la pérdida de carga, debemos incluir un factor. Entonces, este factor requerirá que el caudal, la longitud y el diámetro se ingresen a esta ecuación en ciertas unidades de medida. Entonces, tenemos que un factor, por ejemplo, de 10,675, que es el que más se utiliza, hace que las pérdidas de carga, bien, el H, se exprese en metros, la longitud hay que incluirla en metros, el caudal hay que incluirlo en metros cúbicos por segundo y el diámetro hay que incluirlo en metros.
El coeficiente de rugosidad, este coeficiente C que pide la ecuación de Hazen y Williams, es un número adimensional, es decir, no tiene unidades. Y para los efectos de cálculo se considera que para el PVC tiene un valor de 150, para el aluminio tiene un valor de 120, para las tuberías de asbesto cemento de un valor de 145 y de acero galvanizado un valor de 125. A nosotros nos interesan estos dos primeros, que corresponden a las tuberías más utilizadas en riego agrícola. ¿Sí? Tubería hidráulica PVC, por ejemplo, para los sistemas de riego por goteo, ¿sí? Y la tubería de aluminio en los sistemas de riego de aspersión. Entonces, cuando uno necesita calcular seleccionar, por ejemplo, un equipo de bombeo, este equipo de bombeo tiene que ser capaz de elevar el agua desde una fuente de agua hasta un área determinada, a un área de riego, por ejemplo, en este caso. Entonces tenemos que la cota del agua, ¿sí?, es menor a la cota de riego. Por lo tanto, es necesario tener una energía hidráulica que eleve esta agua hasta el punto de interés. Entonces, esta energía, la energía total, lleva por nombre HDT. ¿Ya? Esta HDT significa carga dinámica total. Entonces, esta carga dinámica total es la energía que tiene que aplicar la bomba al agua para que ésta se eleve hasta el punto de interés con la presión que nosotros necesitamos. Entonces, este HDT total se descompone en tres partes. Lo primero es la carga estática total, que básicamente es la diferencia de cota entre la fuente de agua y el punto donde nuestra agua va a salir, que puede ser un emisor, por ejemplo, o puede ser una tubería. Además, tenemos la carga de presión, que corresponde a la presión de operación de este emisor, o a la presión a la que nosotros queremos aplicar, ¿cierto?, a este emisor. Y también a la carga de fricción, o las pérdidas de carga. Entonces, si se fijan, si hay una diferencia de cota, por ejemplo, de 10 metros entre el espejo de agua y el punto donde nosotros queremos llevar el agua, esta bomba a lo menos debiese aplicar una presión de 10 metros de columna de agua para que el agua sea capaz de subir hasta este punto. Ahora, si este emisor requiere cierta presión para operar y para entregar un caudal determinado, también tenemos que aplicar una presión adicional. Por ejemplo, si el emisor funciona a un bar, es decir, a 10 metros de columna de agua, a estos 10 metros de diferencia de cuota hay que sumarle estos 10 metros o un bar de presión de operación del emisor. Además, si existe una pérdida de carga en esta tubería hasta llegar a este punto de, por ejemplo, 2 metros, también hay que agregarlo en la sumatoria, ¿cierto?, de esta carga dinámica total. Entonces, la sumatoria entre los 10 metros de diferencia de cuota, más los 10 metros de presión necesario para funcionar, más los 2 metros de pérdidas de carga, suman en total 22 metros, ¿sí?, de carga dinámica total. Por lo tanto, la bomba debe ser capaz de aplicar esa presión para que el agua llegue hasta este punto con la presión de operación necesaria del emisor. Esto es un ejemplo de un eh, cálculo de HDT. Entonces, sabemos que la presión de operación, por ejemplo, de un emisor es 25 metros o 2,5 bar. Las pérdidas de carga
en el lateral, por ejemplo, en un lateral de río, corresponde a 1,17 metros. Las pérdidas de carga en un secundario, a 0,53. Las pérdidas de carga en la tubería principal corresponden a 3,18 metros. Y las pérdidas singulares, que corresponden a algún elemento en la red de distribución, sea por ejemplo un codo, una T, una válvula de compuerta o lo que sea. Cualquier singularidad también significa una pérdida de carga, ¿cierto?, en la red. Entonces, al sumar todo esto, yo sé que la bomba tiene que ser capaz de aplicar 30 metros de columnas de agua de presión o 3 bar, ¿cierto? Si recordamos las conversiones de las unidades de medida en el video anterior, sabemos que 30 metros de columnas de agua corresponden a 3 bar. Entonces, esto es un ejemplo de un sistema de riego, ¿ya? Si se fijan, no hay una diferencia de cota, es decir, esto se encuentra en un terreno plano. Si esto tuviera una diferencia de cota, habría que agregarlo aquí, tal como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Entonces, aquí, este otro caso, donde se asume que la cota del agua es igual, relativamente igual, o no significativa, ¿cierto? Respecto a la cota del terreno donde yo tengo que llevar el agua. Bueno, en este video entonces se abordó la forma de calcular las pérdidas de carga. ¿Sí? Eh, en los videos siguientes podremos ver ejemplos de este cálculo con unas planillas explicativas para mejorar la comprensión de este tema. Muchas gracias.